Buenos días al mundo entero. Hoy domingo 29 de mayo del año 2022. 5 minutos de reflexión con experto, conocedor, teólogo, Jorge Luis Purizaca Ruiz. Quien les habla, Juan Sandoval, el Perú y el mundo. Hoy día vamos a hablar del cuarto resumen, Hablemos con Jesús. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Juancito. Le damos gracias a Dios porque hoy día, primer día de la semana, salimos y bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy. Háblanos del cuarto resumen, Hablemos con Jesús. Estamos tratando las profecías de la primera venida del Señor Jesucristo y estamos ya en la cuarta. Hoy vamos a abordar la cuarta profecía, pero la tercera profecía decía que iba a ser descendiente de Isaac. Y lo que aprendimos ahí es que en medio de las circunstancias tan difíciles nació Isaac. Por lo tanto, Dios nos demuestra que a sus hijos Él los quiere bendecir por encima de las circunstancias. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es el nombre de la cuarta profecía concerniente al Redentor, tanto en su promesa como en su cumplimiento? Yo creo que la cuarta profecía es una de las profecías más poderosas, más potentes, más claras. Dice que sería descendiente de Jacob. Y Jacob, el nombre de Jacob significa engañador. Y Dios posteriormente se lo va a cambiar, ¿no? Cuando Jacob se enfrenta al ángel y vence, entonces Dios le cambia el nombre y en lugar de Jacob le llama Israel, que es pueblo invencible. ¿Cuáles son las palabras más importantes de esta cuarta profecía? Ya, antes de ello voy a hacer la lectura de las dos, tanto de la profecía como del cumplimiento. Números, en el capítulo 24, versículo 17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cuando dice los hijos de Set, no se está refiriendo a Set, que es el que reemplaza a Abel, no, se está refiriendo a los setitas, pueblo nómade de Palestina, o bien a los propios moabitas. En hebreo significa literalmente hijos de tumulto o de orgullo. O sea, en otras palabras, los hijos de Set, aquí los setitas, eran orgullosos. Ahora, ¿dónde se cumple la profecía? Mirando la genealogía de Lucas capítulo 3, versículo 34, que dice: hijo de Jacob, o sea, refiriéndose al Mesías, a Jesús, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Natcor. Y también en Mateo capítulo 1, versículo 2, que dice: Abraham engendró a Isaac, engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. De eso estamos hablando hoy. Ahora, con respecto a las palabras, rapidito nada más, las palabras más importantes aquí son estrella de Jacob y cetro de Israel. ¿Se da cuenta? Estrella de Jacob, estrella de el que le estamos llamando acá, sencillamente cómo fue su nombre, y luego cómo Dios lo cambia, cetro de Israel. Ahora, estrella en el griego significa Astar, una estrella. Se usa metafóricamente de Cristo como la estrella de la mañana. Aparecerá como el sol de justicia. Y lo hizo en la primera venida y también lo hará en su segunda venida. Ahora, la segunda gran palabra aquí es cetro, más importante, es cetro. Y ojo con esta palabra porque viene del hebreo mateb, que significa bastón, cayado, vara, cetro, tallo, rama, tribu. Pero ahí están enlazadas entre cetro y tribu, que es la misma raíz.
Ahora, el salmista describe el reino del Mesías como una vara o cetro fuerte, según Salmos capítulo 1, versículo 10, 110:2. Repito, Salmo 110:2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de sus enemigos. Y la otra palabra que es importante acá, que está ligada entre tribu y vara, es Chevet, que es un sinónimo de Matep. El nombre Chavitú significa vara o cetro. Jeremías habla de todo Israel como una tribu. ¿Por qué? Porque aquí Israel es la tribu donde va a salir el Mesías en términos humanos. Porque Él es el formador de todo, refiriéndose a Cristo. E Israel es el cetro de su herencia. Eso lo habla Jeremías en el capítulo 51, versículo 19. Esas son las dos palabras más trascendentales, podríamos decir, de la profecía que estamos tratando hoy. ¿Cuál es la interpretación de esta cuarta profecía del Salvador? La interpretación es de que acá ya Dios no solamente se va a quedar con un hombre, sino que va a usar a toda una nación, va a utilizar a toda una tribu, que vendría a ser la que sale de Jacob, y luego la va a convertir en nación. Entonces la interpretación acá es que Dios no solamente se queda con Jacob, sino que Jacob pasa a ser el padre de una tribu y de un pueblo invencible que Dios lo va a utilizar para la primera venida del Señor Jesucristo en términos carnales. ¿Hay alguna aplicación de las citas referenciales en esta cuarta profecía de la venida de Jesús el Cristo? Claro que sí, yo diría que hay muchas interpretaciones, pero siempre nos vamos a quedar con la más importante, con la interpretación más importante en este caso. Y la interpretación más importante en este caso es que Dios siempre tiene un pueblo. Acá la interpretación es: Dios siempre tiene un pueblo. Y el pueblo de Dios lo hace poderoso e invencible. Y hacia ello está tendiendo Dios, porque si nosotros miramos Apocalipsis, dice que Él nos va a hacer vencedores. ¿Por qué nos va a hacer vencedores? Porque nos va a dar la herencia eterna, que está bien descrita en el capítulo 1 de Efesios. Entonces, la aplicación es que Dios siempre tiene un pueblo fuerte, poderoso, y Él pelea por ese pueblo. Y cuando Dios tiene un pueblo fuerte y poderoso, ahora ese pueblo se traduce a través de una palabra que se llama iglesia. Y la iglesia no está formada por ninguna institución humana, como generalmente se piensa, ¿no? Y a veces la gente comienza a pelearse: no, yo asisto a la iglesia verdadera, no, mi iglesia es la verdadera, etcétera. No, están mostrando ahí una gran ignorancia. La iglesia, según Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios la ha formado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya está la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que somos nosotros? Dios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está reconociendo? ¿Por qué? Porque la iglesia, por si acaso, tiene un padrón que se llama el libro de la vida. Ya está inscrito, incluso ya ahí están inscritos todos los que son parte de la iglesia. Entonces, lo que está haciendo Dios cuando utiliza las buenas nuevas de salvación, porque Jesús, ¿qué cosa le dijo a sus discípulos? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes me van a ser testigos, dice Cristo, y me seréis testigos ¿a dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero lo van a hacer investidos del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí es muy importante tomar presente esto. ¿Quién es iglesia?
porque la iglesia ya ha sido formada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién es iglesia? El que reconoce a Jesucristo pasa a ser parte de la iglesia. De esa iglesia que está desde antes de la fundación del mundo. No se equivoque. No crea que la iglesia es una organización humana formada por un humano o formada como una institución humana. Ahí estamos totalmente equivocados. La iglesia ha sido formada desde antes de la fundación del mundo. Y por si acaso esa no es idea de Jorge Purizaca. Ese es diseño de Dios. Y a Dios nadie le da consejo. Y Dios se mueve en función ¿a qué? A su voluntad, al consejo de su voluntad. Y ya Dios en su voluntad ha determinado que sea así. La iglesia está formada desde antes de la fundación del mundo. Lo que Dios está comprobando cuando tú recibes el mensaje de Dios, o lo aceptas o lo rechazas. Si tú lo rechazas, sencillamente no eres iglesia, nunca serás iglesia. Y si tú lo aceptas, lo que estás haciendo, sencillamente lo que Dios está haciendo es comprobando que estás en el libro de la vida del Cordero. Porque ¿qué cosa dice Apocalipsis? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, preocúpate no porque seas parte de una religión, no porque seas parte de una organización religiosa humana. Preocúpate que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y para que el nombre de un ser humano esté inscrito en el libro de la vida, lo único que tiene que hacer, y lo vengo diciendo todos los domingos, aceptar la fe sencilla del Señor Jesucristo. Él es el único que nos hace parte de la iglesia. Entonces, eres iglesia porque aceptaste a Jesús. Eres iglesia porque tienes en tu corazón a Jesús, porque Jesús te controla. Acabamos de pasar hace un momento una prédica de este servidor, de este humilde siervo del 13 de noviembre del año 2011. Si no la has visto, y como esto está saliendo en Facebook, mírala, y ahí te vas a dar cuenta quién es iglesia. Ya que tomas el tema de las iglesias, hay cantidad de iglesias con diferentes nombres. Estas encaja, digamos, en ese diseño que nuestro Creador hizo, o tratan de tergiversar la palabra del Señor. ¿Están en lo correcto o es una religión? Háblanos de este tema. Muy buena pregunta, que es difícil de responder. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Biblia: Dios siempre se reserva un remanente. Dios siempre se reserva un remanente. Entonces, la gran mayoría está en oscuridad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un grupo de personas es la iglesia, no es el templo. El templo no es la iglesia, es las personas. Y si las personas tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces son iglesia. Ahora, en esas organizaciones humanas, en esas organizaciones locales, en esas congregaciones locales, en esas comunidades locales, Dios siempre se reserva un remanente. Siempre, por más grande o pequeña que sea, siempre se reserva un remanente. Quizás asistan 100, quizás asistan 1000. De repente el 1% es iglesia. Lo demás van solamente porque tienen que ir, porque tienen una actitud religiosa. Y entonces, ¿quién es iglesia? Vuelvo a repetir, el que tiene a Jesús en su corazón. Que pueden ser parte de una organización religiosa y ellos están creyendo que son iglesia. Puede ser, pero Dios siempre se reserva un remanente. Y en cada congregación donde se adora a Dios, y en cada congregación donde se acepta que el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no por hijo, sino porque es una figura que Dios utiliza, porque Dios es Dios mismo haciéndose hombre. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesús, ¿qué dice la Escritura? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, esa es iglesia.
Y la iglesia está conformada por personas, no por instituciones humanas, no por templos, sino la congregación de las personas. Esa es la iglesia, esa es la denominación de la iglesia. Y por eso es que Pablo hablaba de cuando se reunían en la casa, por ejemplo, de un determinado hermano o hermana, aunque él los llamaba por su nombre. Por ejemplo, Cloé, que era una que disponía su casa. Entonces dice, la iglesia que se reúne ahí en tu casa. ¿Y quién era la iglesia? Las personas que sencillamente tienen a Jesús en su corazón y por si acaso adoran al Santísimo. Y aquí quería yo corregirte porque yo te escuché hablar ayer o anteayer y el término Santísimo es exclusivo de Dios, por si acaso. No hay Santísima ni Santísimo fuera de Dios, por si acaso. Dios es el único Santísimo. Y eso lo puede ver usted en Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10. A propósito, si usted tiene mi WhatsApp, ahí en mi WhatsApp yo hago referencia a esta cita. ¿Y qué digo? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? La sabiduría, ¿qué cosa es? El conocimiento ¿de quién? De Dios, de nuestro Señor. ¿Y sabe qué cosa es la inteligencia? El conocimiento del Santísimo. ¿Y quién es el Santísimo? Dios, pues. Entonces, tenga cuidado. No le diga a cualquier cosa santísima o santísimo. El Santísimo solo le corresponde a Dios. Por eso es que mucha gente está yendo al infierno, porque sencillamente está abominando el nombre de Dios. Porque a veces la gente dice, ¿cuándo abominé el nombre de Dios? ¿Cuándo tomé el nombre de Dios en vano? Claro, cuando tú le dices, por ejemplo, a un símbolo le dices santísimo o santísima, estás tomando el nombre de Dios en vano. Y eso es parte del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ok. 5 minutos de reflexión con Jorge Luis Purizaca Ruiz, todos los domingos. Gracias. Sigan en Jayanga Televisión. Hoy es domingo. Gracias, bendiciones para todos. Amén. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6. Miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.